Baella Buenos días, bienvenidos, estimados alumnos y profesores. Hoy en la clase de filosofía hablaremos del tercer principio de la lógica, pues nos vamos a dedicar a los razonamientos. Mi nombre es Daniel Oviedo. Bueno, iniciamos hablando sobre qué es un razonamiento. Según Barreiro, es una serie de juicios o proposiciones relacionados entre sí de tal manera que uno se desprende de él o los demás mediante el proceso de inferencia. Es decir, para tener un razonamiento se necesitan al menos dos elementos. Por un lado, una o más premisas, que sería el antecedente. Estamos hablando de información, datos, afirmaciones, negaciones, por ejemplo. Y por último debemos contar con la conclusión, que sería el consecuente. Esta conclusión puede ser correcta o no de acuerdo a varios motivos, sobre todo si se realizó o no bien el proceso de inferencia. Es decir, la inferencia es pasar del antecedente o los antecedentes al consecuente. Bueno, hablemos mejor de qué son el antecedente y el consecuente. Los razonamientos, como ya vimos, tienen premisas y tienen conclusiones. La premisa sería una idea expresada por medio de una afirmación o una negación. No puede ser una interrogación o una expresión dubitativa. Ahora, ¿qué pasa con las premisas? No constituyen una conclusión, sino que nos dan información o datos acerca de algo. La o las premisas entonces serían el antecedente en cualquier razonamiento. Y la conclusión es el consecuente que se va a desprender o al cual vamos a llegar a partir de las premisas. La conclusión parte de las premisas y por lo tanto es la parte final de un razonamiento. De esta manera, si alguien me dice todos los hombres son mortales, Sócrates es un hombre, me está dando información, me está dando dos premisas. A la conclusión obvia que voy a llegar es que Sócrates también es mortal. Ese sería el consecuente. Inferencia. El término procede del latín inferre o llevar a. Hoy decimos que significa sacar una consecuencia o deducir algo de otra cosa. Significa hacer un salto mental. Pasamos de una o más premisas a la conclusión. Desde ciertos datos llegamos a otros por un proceso realizado mentalmente. Para indicar que se trata de una conclusión, vamos a iniciar esta parte del razonamiento con términos como por lo tanto, luego, entonces, por ende, etc. Hay varias formas de realizar inferencias. Las principales son por deducción, por inducción, por analogía y también hablamos por aducción. ¿Cuántos tipos de inferencias hay? Es decir, ¿de qué formas podemos hacer este salto mental? Hay dos grupos principales. Por un lado tenemos a las inferencias inmediatas que tienen una sola premisa y por supuesto una conclusión. Luego tenemos a las mediatas que poseen dos o más premisas. Las inmediatas se clasifican nuevamente en dos formas de realizarlo. Están las equivalencias, que pueden ser conversiones por reciprocación, puede haber una obversión o pueden haber también contraposiciones parciales o totales. Por su parte, las oposiciones son de cuatro tipos. Hablamos de contrarios, subcontrarios, contradictorios y subalternos. Ahora, las inferencias mediatas, aquellas que necesitamos 2, 3, 4 o más premisas para llegar a la conclusión, se dividen en dos tipos. Tenemos a los silogismos con dos premisas. Los silogismos justamente son los más estudiados, sobre todo por el trabajo que hizo Aristóteles y por las bases que van a constituir para la lógica formal. Y luego están las inferencias mediatas de otros tipos con tres o más premisas. Muy bien, los silogismos que vamos a estudiar son los categóricos. Constan de una premisa mayor que se simboliza con MA, una premisa menor que se simboliza con MI en minúsculas y una conclusión o C que sería una inferencia deductiva.
Tenemos que considerar también que los silogismos categóricos tienen un término medio y este es el enlace entre las premisas. Es decir, el término medio va a aparecer en ambas premisas, en la mayor y en la menor, como sujeto o como predicado, indistintamente. Y por supuesto, no puede formar parte de la conclusión. Bueno, ahora tenemos que identificar cuál es la premisa mayor y cuál la menor. La premisa mayor va a ser aquel juicio donde está el término mayor, que es el predicado de la conclusión. Y la premisa menor tiene el término menor, que es el sujeto de la conclusión. Es decir, tenemos que conocer primero la conclusión para saber cuál va a ser la premisa mayor y cuál la menor, considerando siempre que los silogismos tienen dos premisas. Veamos un ejemplo. Todas las personas libres disfrutan de los frutos de su trabajo. Es una afirmación que va a constituir la premisa mayor. Luego dice, ningún obrero explotado disfruta de los frutos de su trabajo. Esta es una negación que constituye la premisa menor. Partamos ahora de la conclusión. Entonces ningún obrero explotado es libre. ¿Cuál es el sujeto de la conclusión? Obrero explotado. ¿Dónde se encuentra? En la segunda premisa, por lo tanto esta va a ser la premisa menor. El predicado, en este caso sería libre o persona libre, que es lo mismo, se encuentra en la primera premisa y por eso esta es la premisa mayor. Otra cosa a considerar y que aquí lo subrayamos es el término medio. Es decir, el término medio es aquello que aparece en ambas premisas pero no en la conclusión. Y en este caso es frutos o los frutos de su trabajo. Muchas gracias por la atención. Aquí dejamos la bibliografía y la fuente de las imágenes, pero también el enlace al video anterior que trataba sobre los juicios. Puedes volver incluso a ver el video sobre los conceptos.